Capítulo 53, Episodios intermedios. Soy la mente suprema. Soy el amo y señor del enjambre Zerg. Soy el gobernante de muchos mundos. Niuchar estaba lleno de Zerg, al igual que 11 mundos en los 9 sistemas solares alrededor de Niuchar System. Estos sistemas solares eran bastante inhóspitos. Solo Niuchar era un mundo entre los 18 sistemas solares más cercanos a los que los humanos podrían haber sobrevivido sin un esfuerzo tecnológico especial. Sin embargo, mis Zerg eran sobrevivientes muy superiores y podían vivir en mundos que los humanos no podían. Los mundos volcánicos de humo tóxico por aire no eran nada para mis Zerg, pero simplemente proporcionaban suficientes minerales nuevos para que mi enjambre se diera un festín. Los mundos desérticos eran algo fácil, ya que ni siquiera las frecuentes tormentas de arena podían derrotar a mis Zerg protegidos psiónicamente. Los mundos de hielo también proporcionaron cierto encanto a mi enjambre, aunque solo colonicé uno de esos mundos cerca de Niuchar por los depósitos de cristal en su corteza. Actualmente estoy operando una campaña masiva de invasión simultánea de la galaxia a través de una multitud de agujeros de gusano. El sector Riax fue solo una de esas invasiones, aunque estaba un poco más involucrado que otros, pero había otros sectores y regiones de la galaxia que tenían igual o mayor atención de mi parte. Aunque otras regiones de la galaxia tenían menos esquemas y planes involucrados en su correspondiente invasión que yo lo había hecho con el sector Riax, todos estaban muy bien preparados. Ciertamente, la necesidad de adaptarse a las bombas virus, la necesidad de averiguar cómo respondería exactamente la Inquisición, la necesidad de saber cómo lucharían los Eldar y la necesidad de saber cómo lucharían los guardias imperiales eran todas buenas razones para jugar un poco. Sobre el pobre mundo agrícola de Argol II. Sin embargo, otros mundos no tuvieron la suerte de tener tanta indulgencia. Dirigí mis muchas miradas a través de la galaxia, y mi conciencia se expandió por todo el tejido de la realidad y se filtró en la irrealidad. Último segmento. Subsector Batas. Miré hacia el este galáctico. Como tantos otros, Batas también era un subsector acosado por la guerra y el caos. No mucho después de que el primer puñado de mis exploradores inspeccionara el subsector, había ordenado a muchos Spillings que buscaran conocimiento. No fue tan fácil como parecía, pero pronto me encontré inmerso en la historia de este subsector, y dado el principal método de viaje FTL de mi Swarm, este subsector fue un escenario crucial para el resto del sector y otros alrededor. Mis Spillings descubrieron que, durante casi 2 siglos, los 6 mundos imperiales del subsector habían estado luchando contra las incursiones aleatorias y brutales de una partida de guerra del caos que se había asentado cerca. Batas Prime y los 6 mundos imperiales que se extendían sobre el área relativamente grande del espacio fueron asaltados tanto por la banda de guerra del caos dirigida por un poderoso señor del caos de Corne como por los piratas orcos y humanos. Aunque Batas Prime era un poderoso mundo civilizado, no podía defenderse tan bien como sus 6 vecinos contra tantas incursiones. La flota imperial local estacionada en el astillero que orbitaba la luna rocosa de Batas Prime había intentado durante mucho tiempo luchar contra tales ataques, pero eran demasiado pocos y demasiado débiles para combatir las incursiones mortales. Los piratas humanos eran bastante fáciles de ahuyentar, ya que la flota imperial mantenía una fuerte flota de naves capitales, incluido un acorazado clase Retribución, 3 cruceros de batalla, 4 cruceros y decenas de naves menores. El propio Batas Prime estaba defendido por una flota estacionaria de 2 cruceros y casi 100 escoltas, incluidos 50 monitores de defensa. Así protegido, solo Batas Prime era el único mundo que no había sido tocado por los acosados por las constantes redadas. Desafortunadamente, la falta de protección adecuada brindada a los otros 6 mundos había traído resultados terribles durante 2 siglos. Con la negligencia imperial tan evidente, estos mundos a menudo se vieron obligados a pagar tributos tanto a la partida de guerra del caos como a los piratas orcos para que pudieran aliviar la constante amenaza de guerra. Fue solo cuando la partida de guerra de Cornate finalmente se enfrentó a los mundos orcos que se formó el estancamiento actual. Tanto la partida de guerra de Cornate que se asentó en una luna donde una vez existió una colonia próspera como los 2 mundos orcos que se habían unido bajo un caudillo particularmente astuto libraron una terrible guerra de desgaste entre sí, reponiendo sus recursos a través del aumento de la piratería, mientras que el imperio las fuerzas de Batas Prime comenzaron a crecer lo suficiente como para forzar al subsector a un combate cuerpo a cuerpo a 3 bandas. Sin embargo, ninguna de las 3 facciones podría haber anticipado a los Zerg. El agujero de gusano Zerg se abrió cerca de un sistema solar cercano que aún no ha sido inspeccionado por el Imperio.
La galaxia contenía tantos sistemas solares y planetas, y el Imperio apenas inspeccionó una pequeña fracción de los planetas y controló incluso un pequeño número. Después de todo, hay miles de millones de sistemas solares en la galaxia. Este era uno de esos sistemas solares de una estrella de secuencia principal naranja y 3 mundos terrestres, 3 gigantes gaseosos y unas cuantas decenas de lunas. Estos mundos terrestres eran planetas que los humanos posiblemente no podrían colonizar. El primer mundo era un mundo desértico rojo de arena de hierro que barrió las llanuras y colinas del planeta a una velocidad y temperatura increíbles a las que nada podría sobrevivir. El segundo mundo era un mundo rocoso de montañas de piedra ricas en minerales y ríos de agua pesada que fluían a través de los llanos metálicos sin suelo. El tercer mundo era un mundo verdaderamente árido sin atmósfera, pero cubierto por un campo electromagnético tan poderoso que todos los seres vivos serían hervidos vivos. Una de las crías bajo un jerarca llamado Lamias colonizó rápidamente el segundo mundo de este sistema solar. 100 leviatanes descendieron a la atmósfera rica en oxígeno de ese mundo y, en un período de tiempo sorprendentemente corto, los Zerg cubrieron la totalidad del planeta. El hecho de que el nivel de oxígeno y ozono fuera tal que cualquier ser humano quemaría sus pulmones segundos después de la exposición. Mi Zerg también tuvo que adaptarse, pero solo se necesitó la muerte de unos pocos miles de Zergs para obligar a la evolución a agregar un nuevo rasgo. Fue desde este punto de partida que Lamias Brood se comprometió con la invasión de este subsector. Cada día traía nuevos elementos de la flota al subsector, y los mundos y las facciones del subsector fueron atacados rápidamente por un enemigo numéricamente superior y enormemente feroz. Como un elegante estratega, el jerarca Lamias aprendió bajo el maestro del sigilo, el Rick, el señor de lo invisible. Así, el jerarca siguió el camino de la daga oculta y movió cuidadosamente su flota y sus fuerzas terrestres hacia las profundidades del subsector. A Khorne realmente no le importaba de dónde venía la sangre. Esa misma política se aplicó a los comportamientos de los Bloodletters of Khorne. Cuando las decenas de grietas disformes se formaron alrededor de la flota del caos de los Bloodnecks, la partida de guerra de Khornate Berserkers apenas conservaba el último resto de su cordura. Los guerreros locos y los soldados esclavos de la partida de guerra se estaban ahogando repentinamente en sangre, tanto la suya propia como la de los demonios con los que luchaban. A pesar de los casi 100 marines del caos de la persuasión de Khornate repartidos por la flota, al mando de más de 100.000 guardias corruptos armados con pistolas láser y espadas y hachas malvadas, no eran rival para los miles de Bloodletters que salían de todas las grietas disformes aleatorias que se formó fuera y dentro de los recipientes del caos. Los maníacos descerebrados de la partida de guerra, en particular los marines del caos, estaban realmente encantados. Enfréntate a mi hacha y muere. Gritó un aspirante a campeón mientras cortaba el cuello de un Bloodletter. La carne demoníaca se desgarró y sangró profusamente cuando la criatura se hizo corpórea a través de las energías puras de la disformidad que brotaban de las grietas en la realidad. Incluso cuando su forma corpórea comenzó a fallar y sus órganos imposibles se encogieron ante su desaparición, el demonio intentó cortar su Hellblade, aunque el aspirante a campeón le devolvió una patada al demonio antes de darse la vuelta para cortar la espalda de otro Bloodletter. El segundo Bloodletter que fue atacado por el campeón estaba ocupado clavando su Hellblade en el pecho de un cultista solo para encontrar su columna cortada y aplastada en pedazos por las zumbantes hojas del Chainaxe. Sacorps. Ven. Hay más demonios aquí. Por Khorne y por un sinfín de asesinatos. Gritó otro aspirante a campeón de Khorne. El campeón Sakort aulló de placer mientras pateaba las piernas de un Bloodletter por debajo y luego pisoteaba su cabeza demoníaca. No vuelvas a quitarme a mis presas de debajo de las narices, Pelennor. Son mías. Sus cráneos estarán colgando a mi lado cuando esto termine. Respondió Sakort mientras bloqueaba un golpe del Hellblade de un Bloodletter. ¿Te atreves a interferir, demonio? Te destriparé por esto. De hecho, Sakort cumplió su promesa mientras extendía su mano vacía y la clavaba profundamente en el vientre del demonio antes de sacar una larga sarta de tripas hechas de caras de niños llorando, lenguas de serpiente y cubiertas de sangre seca. El campeón gritó de alegría mientras sacaba el intestino y luego lo lanzaba como un látigo para atrapar a otro Bloodletter, pero este era diferente. Era más grande y grisáceo que otros. De hecho, era un heraldo de Khorne, un verdadero maestro de la batalla sangrienta, incluso entre los terroríficos demonios. Quizás fue la locura de Sakort, o el hecho de que la mayoría de los marines del caos y cultistas que lo rodeaban estaban muertos, pero Sakort cargó contra el heraldo de Khorne, cegado por su propia sed de sangre.
Aunque luchó bien, fueron solo 5 choques de armas antes de que el heraldo de Corne decapitara al desventurado aspirante a campeón. La flota de Cornate quedó paralizada con la primera andanada. Observé cómo las grietas de la disformidad desgarraban todos los seres vivos dentro de las naves. Algunas naves menores huyeron a la disformidad, abandonando a su amo debajo. Sin embargo, la mayoría de los barcos permanecieron intactos, solo vacíos de seres vivos. Luego, miles de Dropsacks aterrizaron en la luna desolada de Shavir IV y depositaron decenas de miles de Zerg en el paisaje urbano seco en el que los Bloodnecks de Chaos Warband han fundado sus templos de asesinato y matanza. Riendo histéricamente de placer, el Khorne Berserker Lord Arkras Deadwin Axe y su séquito llevaron a sus 2 millones de cultistas contra los Zerg en un combate urbano desesperado y brutal. El otrora próspero mundo civilizado, la luna de Shavir IV, una vez llamada Sharabon por los lugareños antes de ser masacrados, estaba formado por una gran ciudad que cubría casi el 5% de la superficie total de la luna. Sus enormes rascacielos, sus amplios y majestuosos edificios, sus carreteras y autopistas bien mantenidas, sus fuertes búnkeres y sus profundas trincheras no eran nada para los Bloodnecks cuando llegaron aquí hace 2 siglos. La población de 300 millones de Sharabon se redujo a 1/3 de esa antigua gloria y el resto se crió solo para ser un cultista o un sacrificio. Abandonado durante mucho tiempo, el gigantesco paisaje urbano no era más que un refugio para que los Zerg se infiltraran. Incluso cuando el ejército de 2 millones de cultistas se filtraba por las calles y los edificios destruidos, los Zerg atacaron. Al igual que su doctrina principal, los Zerg se escondieron bien y con cuidado hasta que tuvieron una ventaja. No hubo ataques temerarios ni ataques de atropello y fuga. Solo emboscadas cuidadosamente planificadas y escenas sin rastro de combates anteriores que dejaron solo la carne desgarrada de los cultistas. Hydralisks y Zerglings surgieron del suelo por todas partes, sorprendiendo a los cultistas desprevenidos, con Pestelings explotando aleatoriamente en todas partes. Los infestadores y sus esporas de hongos explotaron en lo alto, y los ultraliscos embistieron a los rinos y otros vehículos blindados profanados. Luego, como sombras en la noche, no pudieron ser atacados por los principales equipos de ataque de los marines del caos, que habían usado a sus cultistas como cebo, pero sin éxito. Aún así, la frecuencia de escaramuzas entre mis Zerg y las principales fuerzas del caos comenzó a aumentar a medida que pasaban los días. Observé cómo mis Zerg luchaban contra ellos con fuerza. Sus garras destriparon a los desafortunados cultistas mientras su carne caída se derretía lentamente en charcos de ácido que ahora corrían libremente por toda la ciudad. Entonces vi a través de los ojos de un hidralisco. Cada vez que una sección particular del frente enemigo estaba a punto de caer, aparecía un portal de remolinos de sangre. De esa horrible grieta en la realidad surgieron los equipos de ataque de Lord Arktrask, a menudo liderados por el propio Chaos Lord y su séquito. En la mayoría de los casos, un solo Chaos Terminator de Khorne saltaría a la refriega seguido de cerca por una docena de Berserkers y un par de escuadrones de Chaos Marines. Dado que mis Zerg también estaban fragmentados en pequeños grupos y dispersos por la ciudad, a menudo se veían abrumados por la pura brutalidad de estos marines del caos que arrasaban con todo a su paso. Lo peor fue la aparición de Lord Arkras Deadwin Axe. Fue escoltado por 4 Chaos Terminators y 3 escuadrones completos de Berserkers, así como una docena de Blood Cruisers que cargaron contra las filas de mis Zerg. Lamias reflexionó sobre esta situación desde su nuevo nido en el planeta metálico sin nombre. Podía sentir su mirada mirando con odio al Señor del Caos, pero sabía que su trampa estaba lista. Ella lo distraería así, obligando al Señor del Caos a desplegar sus tropas más allá del gigantesco escudo del vacío que protegía la ciudadela dedicada a Khorne. Dentro de ese resplandor rojo translúcido, el Señor del Caos era invulnerable al fuego orbital. Dentro de ese vasto campo de escudo impenetrable, bendecido por la espantosa voluntad del propio Khorne, ni siquiera la apertura de grietas en la disformidad con las bombas iónicas de los Raiden serviría de poco. Los Bloodletters se sentirían bendecidos por Khorne y lucharían o se someterían al Señor del Caos. Luchar contra la voluntad sangrienta, asesina y resuelta del señor Berserker también estaba bien para los demonios, ya que a Khorne no le importaba de quién era la sangre y el cráneo que caía a sus pies. Podía ver la situación de Lamias. Arktrask era una figura poderosa. A pesar de que vestía una armadura de artífice finamente elaborada, seguía siendo un poco más alto incluso que sus Terminators, y resumaba un poder inmenso no solo de naturaleza física.
Los músculos fuertemente vendados eran una cosa, pero sus antebrazos desnudos hablaban de las horribles pero poderosas mutaciones que le había dado Korne. Escamas de latón ensangrentado cubrían todo su cuerpo como un reptil gigante, pero en realidad no eran latón, sino el metal mismo de la disformidad, formado y unido a él por la inmensa voluntad de Korne. Aunque odiaba la hechicería y la magia, el dios de las calaveras no era ajeno al uso de la naturaleza de la disformidad. Vi a través del ojo de mi mente que los huesos de Arkrask eran parcialmente metálicos y parcialmente puros de la disformidad del reino de Korne. Solo podía suponer que los fuegos irreales que envolvían el metal del reino de bronce y sangre lo quemaron de adentro hacia afuera, hinchando su alma de mente con más sed de sangre. Arkrask aullaba con cada muerte, como si la sangre de su presa saciara su sed, que ni el agua ni el hielo saciarían. Sentía Lamias probando varios métodos diferentes, tratando de matar a esta monstruosa criatura sin otro pensamiento que el del asesinato. Todos los intentos fallaron. La única vez que estuvo más cerca de matarlo fue cerca del final de esa campaña. Usando Ultralisks, Lamias bloqueó la ruta de escape, mientras la poderosa criatura luchaba contra los vehículos de los Chaos Marines. Luego, una ola de Zerglings distrajo a los Blob Cruisers, llevándolos a una emboscada de mutaliscos. Los Chaos Avox rápidamente buscaron ayudar a los demonios, pero una grieta disforme bien ubicada con suficiente atención y energía produjo un portal disforme conectado directamente a un mundo demoníaco de Slaanesh. El cuadro de Bloodletters entró en frenesí cuando Daemonettes of Slaanesh salió. Rodeado y distraído, Chaos Berserker Lord ordenó a sus exterminadores que se abrieran paso a través de un muro de cientos de cucarachas e hidraliscos, entre los cuales se escondían 2 docenas de cazadores listos para eliminar a los exterminadores. Los Korne Berserkers fueron liberados mientras los exterminadores los conducían para matar a todos los Zerg en su marcha inagotable. Luego, cientos de Pestelings destrozaron las filas de los marines del caos acurrucados alrededor del portal ensangrentado, cerrándolo cuando un psíquico esclavo que saltaba al portal fue bañado en ácido. Aislado y sus hombres demasiado ocupados o demasiado muertos para protegerlo, creó una abertura. 8 cazadores y 11 hidraliscos salieron del suelo y lo asaltaron. Ese fue el error de Lamias. Repentinamente enfurecido y ardiendo con una indeleble sed de sangre grabada en su alma corrupta y huesos mutados, el Berserker Lord Arkrask de Dwynnaxe de repente se volvió completamente loco de odio e ira. Solo, aplastó, cortó y cortó todo lo que Lamias había preparado para él. Los huesos, la carne, la sangre y el caparazón estallaron hacia afuera debido a los interminables y veloces movimientos de 2 hachas de energía poseídas por demonios. Crepitando con el aura carmesí de la ira de los demonios, las hojas de las 2 hachas se abrieron paso a través de mi ser como si fueran meros humanos o algo así. Supongo que también había sorprendido mucho a Lamias. Rápidamente se retiró una vez más, retrocediendo desde una central eléctrica crítica que generaba casi la mitad de la energía requerida para la defensa restante de la ciudad, incluidos los cañones láser automatizados que cubrían las regiones exteriores de la ciudad gigante que bloqueaban el aterrizaje de las unidades aéreas Zerg más grandes. Otra razón por la que Lamias atacó en la central eléctrica fue que alimentaba la única refinería de combustible que quedaba en la ciudad. Érase una vez, había 3 veintenas de tales refinerías que alimentaban a la ciudad de todas sus necesidades. Sin embargo, después de 2 siglos, solo quedaba uno que alimentaba la infraestructura tecnológica restante de la ciudad que aún se mantenía. Los marines del caos de los Bloodnecks no podían confiar en las viejas y rotas tuberías que unían la refinería y el reactor principal cerca de la ciudadela del dios de la sangre, protegidas por el corrupto escudo del vacío. Solo una serie de convoyes fuertemente custodiados y blindados podría entregar el combustible tan necesario al reactor principal, pasando a través de una puerta fortificada. Lamias atacó la puerta 4 veces, y falló cada vez, y el ataque de los convoyes fue aún más tonto ya que los 3 camiones cisterna de combustible que operaba la banda de guerra estaban protegidos individualmente por escoltas muy poderosas de tanques superpesados. A lo largo de sus largos años en el negocio de matar imperiales, Lord Arkrask se encontró en posesión de muchas baratijas, una lista de las cuales incluía el Banebla de remojar cráneos y el Macharius Vulcan triturador de carne. Escoltados por 6 tanques Le Mans Rus de varias variantes con los 2 tanques superpesados como vanguardia y retaguardia, estos convoyes de combustible a menudo eran más difíciles de atacar que la puerta misma. Sin embargo, simplemente observé, sin pensar en intervenir. No pasó mucho tiempo antes de que Lamias lo descubriera.
La partida de guerra quedó más que sorprendida cuando su reactor principal explotó, extendiendo una interminable alfombra de Kreeb desde sus líneas de combustible rotas. Lamias había introducido a escondidas semillas muy pequeñas pero muy comprimidas para los Kreeb tumors de una cepa muy virulenta. Estos fueron desarrollados como una herramienta ofensiva para impulsar el movimiento Serga a lo largo de caminos particulares en terrenos accidentados. No eran lo suficientemente fuertes como para alimentar grupos de colmenas Serg más allá de Spine y Spore Crawlers, pero eran lo suficientemente pequeños como para colarse en los sistemas de la refinería y luego ser transportados por los camiones cisterna de combustible para ser entregados al reactor principal dentro del escudo. Con el reactor principal caído, el escudo del vacío cayó, y también cayeron miles de sacos de gota. Sin embargo, Arcras no era tan estúpido como otros berserkers. En lugar de reparar el reactor principal, trató de recuperar una de las centrales eléctricas geotérmicas que las fuerzas de Lamias habían tomado. Destruir la estructura desencadenaría un volcán peligroso debajo de la sección de la ciudad que podría paralizar más de una décima parte de la ciudad y gran parte de las fuerzas Serg, cuyos IV clusters recién formados residían justo sobre tal debilidad de la Tierra. Mantenido así a salvo y en funcionamiento, proporcionó al Señor del Caos la oportunidad de encender su escudo nuevamente y la oportunidad de atacar a los Serg. Lamias pensó que esta era una oportunidad para matar al señor Berserker, y reunió a los saqueadores y ultraliscos que pudo reunir a tiempo. Mientras Arkrask y su séquito se abrían camino hacia la central eléctrica, rápidamente fueron rodeados por 5 ultraliscos y miles de serguesnos y otras criaturas menores. Aún así, los guerreros de Khorne eran poderosos. Los latidos de sus corazones hacen eco de los tambores de guerra. ¿Oyen ese sonido? Oyen a Khorne llamando a su sangre. Por el dios de la sangre. Rugió Arkrask. Cabalgando sobre su propio Juggernaut, el Cornate Berserker Lord gritó mientras cargaba junto con su caballería Blob Cruiser. Exactamente 49 Blob Cruisers y 7 Berserkers en Juggernauts siguieron al Chaos Lord y pisotearon filas enteras de Zerglings para alcanzar a la gran criatura parecida a un hidralisco con un cráneo agrandado. Slayer, siendo el especialista en evolución del enjambre, se desarrolló y evolucionó hasta convertirse en comandante de campo para extender e intensificar el control de Lamias sobre el campo de batalla, y aunque le había permitido a Lamias microgestionar a la progenie, también le dio una oportunidad a las fuerzas de Arkrask para identificar el mando. Criaturas sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sujetando al Juggernaut con sus piernas blindadas, el señor del caos apartó con desdén las espinas disparadas por los hidraliscos que protegían al asesino. Sintió intensamente cómo su Juggernaut se manchaba bajo su peso, ya que el peso del alma corrupta y demente que se hinchaba con sangre y cráneos dedicados a Khorne era mucho mayor que cualquier peso físico. También sintió los cascos de latón de la criatura demoníaca pisoteando a un Zergling y vio que la hoja montada en la nariz del Juggernaut ensartó un hidralisco justo en el medio. Incluso cuando aceleró el paso, el Slayer finalmente lo había notado. ¡Kraag! Gritando y aullando, la criatura que tenía casi el doble del tamaño de un hidralisco volvió su mirada resplandeciente hacia el señor del caos que cargaba. Por un momento, el brillo anaranjado del Slayer se volvió púrpura cuando el jerarca miró al señor del caos a través de sus 4 ojos. Estremeciéndose, el Slayer levantó sus aletas como el hidralisco en el que se basaba y disparó 4 espinas que brillaban y crepitaban con energía psiónica. Auge. Las espinas golpearon la montura demoníaca sobre la que cabalgaba el señor del caos, y el señor del caos saltó ágilmente de la criatura. Débil y patético. ¿Te atreviste a presumir de ser mi corcel? Le devolveré tu cráneo a Lord Khorne. Murmuró Arkrask antes de derribar su hacha de energía poseída por un demonio y cortar la cabeza del Juggernaut. El cazador no perdió un momento. Abrió su mandíbula y envió con fuerza una ráfaga de fase disruptor. Arkrask instantáneamente se dio la vuelta y bloqueó la explosión entrante con sus 2 ejes cruzados uno contra el otro. La explosión de energía que debería haber vaporizado grandes porciones del cuerpo del objetivo simplemente chisporroteó contra el mayor poder psíquico que ejercía Arkrask como campeón de Khorne. Aunque no se manifestó como hechicería, la inmensa voluntad de Khorne estaba con este señor Berserker, y solo la superficie exterior de su armadura se convirtió en polvo metálico. ¿Ese es tu mejor tiro, insecto? Tendré tu cabeza. ¿Oyes los tambores de guerra? Para Khorne. Derribando a 2 cucarachas que bloqueaban su camino, Arkrask cargó contra la gran criatura Zerg una vez más. Junto a él había un Blob Cruiser y un Berserker en Juggernaut.
El berserker rápidamente perdió su montura cuando dos pestilings rodaron desde un lado y explotaron sobre la criatura. Caído de la montura demoníaca, el berserker simplemente se enfureció contra los Zerglings que lo rodearon rápidamente. Solo Block Cruiser podía seguir el ritmo del gran campeón de Khorne. Sin embargo, incluso cuando se acercó al Slayer, simplemente se desvaneció, dejando nada más que polvo de tierra en el que se había excavado. Dejando al Señor del Caos frustrado, el asesino reapareció cerca, escoltado por un nuevo grupo de hidraliscos. Incluso cuando Arkras le cortó la cabeza a un Zergling, vio a su objetivo una vez más y se volvió para subir por la suave pendiente. Un cazador entró en escena y cortó a Arkras con su garra brillante, a lo que el Señor del Caos paró con un fuerte golpe seguido por la otra hacha que se dirigía hacia el cuello del cazador, pero el cazador bloqueó el ataque con su otra garra antes de disparar espinas en la cara de Arkrask, solo para que el Señor del Caos se inclinara momentáneamente hacia atrás para evadir la espina voladora antes de reanudar su postura a una velocidad imposible. El Señor del Caos, mejorado por disformidad, reanudó su ataque contra el cazador, logrando romper los brazos de garra del cazador antes de hundir un hacha en el pecho del cazador. Dejando al cazador herido por los dos Bloodletters que se acercaron a él, Arkrask buscó al asesino una vez más. Esta vez, no permitió que los guardaespaldas de Slayer lo retrasaran. A su llamada, el suelo tembló cuando un Maulerfiend vino cargando, su cuerpo mostraba los restos del ultralisco que luchó contra la máquina demoníaca. Incluso con un trozo de Kaiserblade clavado en su costado, el Daemon Engine fue muy efectivo para matar cucarachas y serguesnos a su alrededor. Los azotadores que limpiaban el suelo con la sangre de los serguesnos estaban cubiertos de sangre espesa, ya que había matado a muchos más que nunca desde su creación. Kraag. Kaau. Rugió Slayer al Señor del Caos. Oh. ¿Me desafías? Entonces está encendido. Tu cráneo será mío, criatura. Respondió Arkras mientras cortaba a un lado a una cucaracha, finalmente acercándose lo suficiente como para que su hacha alcanzara al asesino. Fue nuevamente interrumpido por decenas de hidraliscos y dos cazadores. En su número, demostraron ser una amenaza para un Señor del Caos que había abandonado las armas a distancia en favor de sus dos hachas. Sin embargo, el Señor del Caos no estaba solo, y todavía estaba en posesión de algunas buenas cartas. Con otra orden a través de su canal de voz, había convocado a sus reservas. El olor acre del ozono quemado siguió a la aparición de 6 Chaos Terminators, y eran completamente Khornate. Chainaxes y Lightning Claws atravesaron a los hidraliscos que protegían al Slayer, y el Slayer estaba resbaladizo. Justo cuando Arkrask alcanzaba al asesino una vez más, se había hundido profundamente de nuevo. Arkrask aulló de frustración desesperada cuando su rabia comenzó a hervir y expandirse. Dejó salir su ira contra las nuevas oleadas de serguesnos y cucarachas que reforzaron a los hidraliscos contra los exterminadores. Aunque eran poderosos, los exterminadores eran superados en número y Arkrask se vio obligado a moverse solo cuando el asesino apareció en otro lugar. Quédate quieto, gusano. Te destriparé, masticaré tus espinas, insecto. Gritó Arkrask mientras corría por el caótico campo de batalla donde cada centímetro del suelo estaba lleno de criaturas y guerreros que luchaban. Venid, guerreros, por mí y por la gloria de Khorne. Gritó el campeón de Khorne, y reunió a 5 marines del caos poseídos, dejando 7 poseídos para luchar contra un ultralisco y 2 docenas de cucarachas. Arkrask ignoró las oleadas de pestilings que explotaban a su alrededor y entre los guerreros del caos. Los esclavos abundaban y morían por centenares como carne de cañón, mientras la élite de los marines del caos luchaba con uñas y dientes contra los Zerg. Un ultralisco cargó contra él, y los 5 poseídos lo bloquearon, lo que permitió que Arkrask llegara al asesino por fin. Las garras dobles envueltas en una larga energía brillante chocaron contra las hachas demoníacas del Señor del Caos. El asesino era una criatura enorme, tan alta como un Terminator completamente blindado, y era poderosa. Cada golpe fue tan letal y mortal como el siguiente, y ambos bandos no cedieron. Del atuendo del Señor del Caos, trozos de la armadura recubierta de latón comenzaron a perder cohesión a medida que se rompían o explotaban pedazos, mientras que el caparazón del asesino se resquebrajaba y la sangre Zerg comenzaba a fluir. Secuaces de ambos bandos intentaron ayudar a su señor. 4 marines del caos cargaron con sus chainaxes y bolt pistols, mientras que 6 hydralisks se acercaron deslizándose. El asesino rugió cuando 4 proyectiles Volter explotaron contra su caparazón, y Arkrask trató de aprovechar esta distracción momentánea, cortando el vientre de la criatura solo para ser interrumpido por un hidralisco que lo derribaba por un costado.
El hacha en su otra mano partió el cráneo del hidralisco que se atrevió a interferir en el duelo, pero ya era demasiado tarde para evitar que el asesino atravesara al marine del caos ofensivo en el pecho. Incluso cuando el asesino destripó al marine del caos en cuestión, Arkrask cargó contra él. Una furiosa carga con el hombro derribó al asesino y el señor del caos estaba a punto de dar un glorioso golpe de gracia cuando fue golpeado por espinas de hidralisco. Uno casi lo golpea en el ojo derecho y otro llegó tan cerca de su corazón primario. Los tres Chaos Marines que vinieron a ayudar al Chaos Lord se lanzaron a la acción y dispararon contra los hidraliscos, y dieron tiempo suficiente para que Arkrask finalmente hundiera sus hachas en el vientre de la bestia. El asesino fue asesinado. Sin embargo, no sabía que el asesino no era más que un cebo costoso. Ahora estaba separado de sus escoltas. Sus marines poseídos se enfrentaban a masas de ultraliscos y cucarachas, mientras que sus exterminadores eran desafiados por cazadores apoyados por los infestados, engendrados por varios infestadores. El resto de las fuerzas del caos bajo el mando de Arkrask lucharon contra oleadas tras oleadas de Zerglings, y los vehículos de las divisiones blindadas no pudieron entrar en la batalla por los campos de Pestelings y Ultralisks, así como por los Banelors sobre las colinas cercanas que llovían sus cargas ácidas. Incluso sus fuerzas demoníacas fueron bloqueadas por los tres destructores híbridos y las criaturas ser cargadas psiónicamente bajo los híbridos. En el aire, las fuerzas del caos emplearon muchos aviones robados y profanados de las fuerzas imperiales. Docenas de Thunderbolts y Lightnings compitieron por la superioridad aérea contra las alas de Mutalisks y Gatlisks, mientras que los poderosos escuadrones de Vulture Gunships, cubiertos de horribles profanaciones, dispararon sus armas contra los corruptores y devoradores. Sin embargo, contra las fuerzas numéricamente superiores, la fuerza aérea del caos comenzó a perder terreno y más vehículos explotaron o cayeron al suelo. Al principio, Arkrask pensó que había ganado, pero ahora comenzó a darse cuenta de que sus ejércitos estaban divididos y desorganizados contra una fuerza más poderosa. Lo irritaba más que nada imaginar siquiera una derrota. Gritó con gorgoteos dementes mientras intentaba cargar contra la criatura ser más cercana. Lamias tenía otras ideas al respecto. Inmensas explosiones sacudieron al Señor del Caos cuando aparecieron tres saqueadores híbridos, convocados directamente desde el IBE Cluster por el puro poder del jerarca. Guardias. A mí. Gritó el Señor del Caos, y al comprender que su maestro los había llamado, los exterminadores se teletransportaron a Arkrask. Con el crepitante ozono llenando el aire, 6 Chaos Terminators aparecieron y se pararon junto a su maestro contra los Reavers y decenas de criaturas Zerg que ahora los rodeaban. Superado en número y armamento, el Señor del Caos fue acorralado por primera vez en la campaña. Una vez más, su ira explotó y el Señor Berserker giró en medio de ella. Filas enteras de serguesnos, cucarachas e hidraliscos murieron en sus manos. Aún así, no pudo vencer a los tres Hybrid Reavers incluso con la ayuda de los Terminators. La batalla había terminado. Los exterminadores del caos fueron destrozados, con armadura y todo, e incluso la ira poderosa e inagotable de Arkrask no pudo afectar nada cuando sus brazos fueron arrancados y derretidos por el ácido. Siguió furioso, echando espuma alrededor de su boca llena de colmillos, aunque estaba sin brazos e indefenso. En el momento en que el hidralisco ensartó el cráneo del Señor del Caos, intervine. Lamias, escúchame. Supermente. Obedezco. Ordéname. Retírate de esta luna. No dejes rastro de nuestra victoria aquí. Deja que las fuerzas restantes del caos sobrevivan por ahora. Se han debilitado y no tienen líderes. No son motivo de preocupación, sin embargo, asegúrese de que no haya supervivientes en la flota. Quiero que haya una tumba flotante de barcos vacíos como advertencia. Quiero que el nombre del enjambre infunda miedo en el corazón de todos los seres vivos. Lamias se detuvo ante esta extraña petición. De hecho, no estaba completamente seguro de por qué le ordené hacer esto. Este debe ser uno de esos proyectos secretos que he ocultado incluso a mi propio ser consciente para proteger sus secretos contra futuras incursiones de los Eldar. Todo lo que sabía era que necesitaba el miedo para llevar a mis enemigos ante nosotros. A pesar de que obedezco, mente suprema. Mientras la partida de guerra del caos luchaba con locura, los dos mundos orcos también fueron visitados por el enjambre. Cuando la flota Zerg apareció del espeso campo de asteroides en el sistema solar, la flota orca respondió, persiguiendo a la flota Zerg más pequeña solo para encontrar sus naves atrapadas dentro de los millones de asteroides que les arrojaron los poderes iónicos del enjambre utilizado en la flota. Nivel
Mientras la flota orca estaba siendo bombardeada por los asteroides, la verdadera flota Zerg se acercó a los dos mundos orcos desde otro vector. Leviatanes descendieron a la órbita baja por docenas y arrojaron millones de Zerglings y cientos de miles de criaturas Zerg más grandes. Los ultraliscos deambulaban por cientos, cazando y luchando contra numerosos Skigots, mientras que los Zerglings atacaban a los Gretchens y Orkboys, quienes fueron sorprendidos por la repentina aparición de enemigos. Al igual que la partida de guerra de Cornate, los orcos también estaban encantados. Estaban encantados con la batalla y se unieron en torno a sus warbosses y nobs menores, mientras que su gran warboss Shakgrotironsnik condujo a todo su séquito de 500 nobs y su subordinado Vikerboss Upfanredun dirigió a sus 1000 fuertes Vikerboys orcos para perseguirlos. Las hordas de Sergesnos. Las explosiones antiaéreas llenaron los cielos y las balas llenaron el aire mientras los orcos luchaban contra los Zerg con todo lo que tenían. Las pérdidas Zerg fueron increíbles. Aunque aparentemente tan primitivos, los orcos estaban bien preparados para la guerra. En el mundo capital del Imperio Orco, un mundo de selvas exuberantes y terrenos ásperos, los orcos formaron ciudades toscas levantadas sobre enormes mesetas bajas y cubrieron esas áreas con sus horribles armas. Cada ciudad orca se instaló con cientos, si no miles, de cañones antiaéreos que a menudo eran saqueados y saqueados. Al ser orcos, convirtieron a los autocañones en algo más poderoso aunque mucho menos uniforme. Algunos eran 5 cañones automáticos atados juntos con un solo rifle láser con energía adicional utilizada como rayo guía, mientras que otro tipo de fuego antiaéreo estaba hecho de un cañón automático que disparaba garabatos cuyas bocas estaban llenas de explosivos. También había algunos cañones láser, igualmente degradados y modificados para adaptarse a la cultura de los orcos. En cualquier caso, las defensas antiaéreas del imperio de Ironsnik eran palpables. Miles de dropsacks fueron eviscerados en el aire, y solo unos pocos llegaron al planeta y se escondieron en las selvas profundas para establecer sus propios IV clusters. Un mundo rojo que satisfacía la necesidad de recursos minerales de los orcos era el otro mundo orco. Aunque su población es solo una fracción de su vecino, todavía hay millones de orcos en la superficie, centrados alrededor de una antigua instalación minera automatizada. Desde ese lugar, los orcos se han extendido y establecido en decenas de fortalezas amuralladas más pequeñas, luchando contra las arañas de arena gigantes que escupen flemas tóxicas y pueden masticar a los orcos con sus afilados colmillos. Los Zerg estaban encantados de venir a este mundo, porque tenía muchas cosas que los Zerg querían, como un nuevo espécimen para recolectar la esencia. Desafortunadamente, la instalación de minería automatizada estaba protegida por un poderoso escudo de energía impenetrable a cualquier cosa que los Zerg pudieran lanzar, y estaba protegida por un conjunto de 6 cañones de energía muy poderosos, que disparaban relámpagos de color verde brillante que destrozarían a cualquier Zerg en su rango y arco. Lamias ordenó a sus secuaces que aterrizaran fuera del alcance de los cañones de energía, estableciendo varios IV clusters y reconstruyendo un ejército cuando la mayoría de los leviatanes que se acercaron al planeta rojo fueron aniquilados en cuestión de horas. Si bien los Bloodnecks tuvieron la culpa de usar sus portales Warp como principal medio de transporte en el subsector para maximizar el factor sorpresa, simplemente no pudieron resistir a la flota Zerg sin sus propios elementos de flota. Los orcos, por otro lado, no necesitaban una flota defensiva para luchar contra la flota enemiga. Incluso con armas en los mismos planetas, podían defenderse de los atacantes, incluso aquellos del calibre de los Zerg. Aún así, no conocían a los Zerg. Habiendo establecido IV clusters, no pasó mucho tiempo antes de que los Zerg comenzaran a aumentar en número nuevamente, y las patrullas orcas en las junglas del mundo capital orco o dentro de los profundos valles del planeta rojo comenzaron a desaparecer. ¿Qué otra cosa? ¿Qué significa que la ciudad de Kolfan desapareció? Preguntó el Warboss Ironsnik a su segundo al mando, Upfanredun. Es verdad, jefe. Mavica Boys va allí y todo acaba. Exclamó Redun emocionado. El caudillo también sonrió. Den Bux todavía está por aquí. Den Swag. Tan simples eran sus mentes. Observé desde varios puntos de vista cómo Lamias maniobraba desesperadamente a su enjambre sobreviviente en el suelo para recuperar un punto de apoyo adecuado. Al principio, fue difícil ya que Warboss envió al Vikerboss Upfanredun y su poderoso grupo de motociclistas orc para hacer frente a cada ataque Zerg, y su agilidad resultó fatal para varios grupos de ejércitos Zerg. Reflexioné momentáneamente si debería intervenir, pero Lamias no era estúpido.
Se las arregló para distraer a los orcos lo suficiente con sus filas de Zerglings y un puñado de grandes unidades Zerg. Como se vio obligada a colocar sus IV Clusters en áreas con muy poca fuente de catalizadores químicos para reemplazar el tan necesario gas Vespeno, no pudo reunir masas de cucarachas u otras unidades más allá de los Zergesnos y los drones. Sin embargo, su táctica había valido la pena y pudo capturar un depósito de combustible orco lleno de sustancias químicas volátiles. Megadrones recolectó toda la reserva de barriles químicos, y fue suficiente para formar un ejército de cucarachas, hidraliscos, enjambres, infestadores y un puñado de profanadores. Rápidamente evolucionó a los Hydralisks en Lurkers, ya que necesitaba Lurkers, Defilers e Infesters para atrapar a esos ágiles motociclistas orcos. Atrajo a los motociclistas exponiendo uno de los IV Clusters periféricos. Parecía totalmente legítimo a pesar del hecho de que Lamias acababa de crear un pequeño IV Cluster como cebo usando todo el exceso de minerales que había estado recolectando gracias a tener un vasto ejército de drones que se vio obligada a parir antes de que los productos químicos estuvieran disponibles. El Warboss inmediatamente envió a Redun y sus motociclistas al IV Cluster de cebo. Incluso cuando Redun mató a una reina Zerg y su séquito de hidraliscos, rugió de triunfo, pensando que la reina era la líder de los Zerg. Él estaba equivocado. Sus motociclistas se cubrieron de repente con un espeso crecimiento de hongos. Con su nuevo ejército, había comenzado una nueva táctica para derribar a los orcos. Empezó a crecer y a producir más merodeadores e infestadores a partir de los recursos que normalmente habrían producido cucarachas e hidraliscos. Los infestadores gastaron toda su reserva de energía para sujetar firmemente a la mayoría de los motociclistas orcos, mientras la infección fúngica debilitaba a los propios orcos. Para cuando Redun recuperó el sentido, los Lurkers estaban desgarrando a sus Vikers en pequeños pedazos, mientras que el pequeño número de corruptores lanzaba peste, la virulenta enfermedad bacteriana y viral de origen Zerg que destruía rápidamente a los orcos y sus bicicletas. Esta fue una de las razones por las que presté tanta atención a Argol II desde que me enteré de la existencia de las virus bomba. Usando la bomba del virus Life Eater, deseaba obligar a mi Swarm a evolucionar hacia algo mucho más peligroso de lo que es ahora. Esperaba que mi Swarm pronto se adaptara y aprendiera del virus Life Eater para poder reforzar gran parte de las armas virales del Swarm. Incluso cuando las poderosas bacterias Zerg descompusieron tanto su carne como sus equipos de guerra, las poderosas espinas de muchas decenas de Lurkers surgieron como olas de un mar tormentoso y violento. Los motociclistas orcos nunca tuvieron una oportunidad, ya que su única ventaja real en cuanto a agilidad se vio anulada por los chorros de crecimiento fúngico, mientras que sus motos quedaron destrozadas y sus armas arruinadas por el peligro que todo lo abarcaba de la plaga del corruptor Zerg, y acabaron con las interminables oleadas de espinas de acechador. Una vez atrapados en esa trampa, la totalidad de ese cúmulo de colmena de sebo cobró vida para atacar a los orcos. 4 gusanos nidus explotaron alrededor de la retaguardia del ejército orc mientras cientos de Zerg salían de la espesa crepa alrededor del IV Cluster. Ukvan Redun no era un blanco tan fácil incluso cuando fue emboscado. Montó una bicicleta especialmente hecha, si tal cosa pudiera llamarse una bicicleta. Para empezar, ya era un enorme orco, pero estaba vestido con piezas de armadura de marines del caos saqueadas, y para sostener ese peso, los orcos mecánicos tuvieron que construirle una bicicleta especial. El hecho de que era básicamente del tamaño de una quimera de la Guardia Imperial o el hecho de que tenía 4 torretas Big Shot controladas por Gretchin, así como sus 2 Dakaguns de arco frontal y 2 cápsulas de cohetes o el hecho de que tenía motores reconstruidos a partir de una parte del motor arrancado de un Thunderhawk, podía hacer muy poco para describir lo peligroso que era Redun. Ukvan Redun seguía arrasando filas de hidraliscos y cucarachas incluso después de que su moto de guerra estuviera medio arruinada. Arrancó una de las Dakaguns y la sostuvo en su mano izquierda para rociar las balas mientras cortaba las cucarachas con su Big Chopa. Los dientes zumbantes del mecanismo de la motosierra gruñían peligrosamente cada segundo mientras cortaba y atacaba a los Zerg. Sin embargo, estaba cada vez más en desventaja. Aunque más de la mitad de sus motociclistas habían sobrevivido al asalto inicial, cada minuto que pasaba reducía rápidamente el número de orcos. Para cuando Ukvan Redun respiraba entrecortadamente después de enfrentarse a un ultralisco y sobrevivir a duras penas, se dio cuenta de que estaba solo. Se enfrentaba a una docena de hidraliscos, 3 docenas de cucarachas y cientos de serguesnos, por no mencionar 2 ultraliscos.
El orco Arbiquerbos rugió por última vez cuando los hidraliscos lo despedazaron con sus espinas. Vi todo esto desarrollarse con cierto interés. Supe de inmediato que la caída del orco Arbiquer fue una gran victoria para Lamias, pero no fue completa. Todavía necesitaba lidiar con el Warbos real de este orco Aag. Y Warbos Shakdrotironsnik estaba defendiendo su capitol con su gargant personal da su Pakrumcha, 4 estompas, más de 100 Skigots montados con algunas armaduras y armas, 300 Dezcoptas y casi un centenar de bombers de varios tipos. Muchos tanques saqueados y otros vehículos terrestres también llenaron sus depósitos de vehículos que salpicaban la ciudad orca más grande del planeta, poblada por más de 5 millones de orcos completamente desarrollados y al menos 20 millones de criaturas orcoid menores, incluidos Gretchins y Squeaks. Contra estos, Lamias podía hacer muy poco hasta que pudiera reunir un ejército Zerg más grande. Cuidadosa y gentilmente planteó una sugerencia en su mente, y ella siguió esa intuición para comenzar a asaltar las ciudades orcas periféricas y consumir no solo la carne de los orcos, sino toda su ciudad de metales y productos químicos. Una por una, las ciudades orcas más pequeñas cayeron, ya que ninguna de las ciudades caídas pudo reunir la fuerza suficiente para defenderse de un ejército de Zerg. Redun había sido el ejecutor de Ironsnik, y fue el rugido de los 1000 motociclistas orcos y la amenaza del caudillo que los motociclistas habían llevado a sus espaldas lo que obligó a decenas de ciudades orcas a retroceder. Ahora, Vikerbos estaba muerto. La creciente tensión entre las ciudades orcas por la pérdida de influencia de Utvan Redun ayudó en el diseño de la mía. Surgieron varias facciones entre los orcos cuando los nobs con gran influencia comenzaron a codiciar un lugar junto al caudillo o tal vez esperando que Ironsnik muriera en el conflicto que se avecinaba. Por supuesto, Ironsnik no era tonto y no permitía que nada ni nadie lo desafiara. Sin saberlo, se había aprovechado de la distracción de Lamias cuando la campaña contra la partida de Guerra del Caos se acercaba a su punto máximo. Como Lamias prestó mayor atención a la última etapa de la campaña contra las fuerzas del caos, su control sobre la progenie en los mundos orcos fue delegado a un patriarca, 3 vidente de colmena y una docena de supervisores. Con el comando Zerg volviéndose menos singular, el asalto a las fuerzas orcas comenzó a mostrar problemas. Podría haber intervenido, pero no lo hice. Quería ver cómo se desarrollaba todo. Ironsnik era inteligente para ser un orco, y notó el patrón de inmediato. Comenzó a utilizar su poderío aéreo superior a su favor, mientras enviaba grandes turbas para sofocar a cualquier retador a su gobierno. Pasó la siguiente semana planetaria pisoteando a tantos jefes menores de diferentes ciudades. Sus hordas de Orknots y miles de Orkboys se enfrentarían a las turbas de Warbosses menores, cuyas propias fuerzas mantuvieron significativamente menos tecnología y menos vehículos. Parecía que Ironsnik había acumulado todas las tecnologías avanzadas que habían desarrollado sus Big Mechs. Los únicos jefes que podían resistir al Warbos en algún grado eran los Mechbosses o aquellos que mantenían un número decente de Mechboys. Un meganoble que gobernó una ciudad construida cerca de una importante mina de hierro desafió a Ironsnik uniendo varios pueblos, fortalezas y ciudades orcas bajo su propio estandarte. El nuevo jefe en ascenso se llamaba Hibasa, y rápidamente se hizo suyo, gracias a que Lamias realmente dio un paso atrás para atacar sus nuevas posesiones. Estaba bastante impresionado de que Lamias se hubiera dado cuenta de la política orca en tan poco tiempo. Incluso cuando atacó a las fuerzas del Señor del Caos a gran distancia, sus comandantes se aseguraron de atacar a las fuerzas de Ironsnik lo suficiente como para dar oportunidades a los retadores. Estaba bastante seguro de que no sería mucho, pero aún así le daría a Lamias tiempo suficiente para construir su progenie en los mundos orcos mientras envolvía a las fuerzas del caos. De hecho, sus fuerzas se habían apoderado rápidamente del segundo mundo orco, y sus escasas fortalezas orcas se aislaron rápidamente y no pudieron pedir ayuda mientras el mundo orco principal estaba envuelto en una guerra civil. Fue un buen movimiento por parte de Lamias, distrayendo al caudillo. Sería un oponente formidable con el que lidiar si realmente hubiera unido a todos los orcos bajo su mando una vez más. Incluso mientras Subrod continuaba atacando el planeta minero de los orcos y los desgastaba poco a poco, la guerra entre Hibasa y Ironsnik continuó intensificándose hasta que hubo una guerra a gran escala entre ellos. Hibasa se alió con un Big Metkokbutch y el Stormboy Nobjumpastompa, formando una coalición contra el Gran Warbos. Aunque todavía los superaban en número 2-1, iba a causar mucho daño a las fuerzas orcas cuando se calmara el polvo, y Lamias lo estaba esperando. Quizás Lamias tuvo suerte.
La guerra civil orca todavía estaba en marcha cuando mataron a Arkrask y derrotaron a la partida de guerra del caos. La flota y el ejército Zerg principales entraron en el sistema solar de los orcos, pero los orcos no se dieron cuenta de que estaban demasiado ocupados luchando entre ellos. Incluso la flota orca se había dividido por la mitad y las naves orcas se disparaban entre sí cuando la flota Zerg se materializó sobre el mundo rojo. Con sus ciudades y fortalezas aisladas y bajo asedio, el mundo rojo no pudo resistir la llegada de más Zerg sin su flota de defensa. Aunque sus enormes cañones y cientos de torretas intentaron disparar contra los sacos de caída entrantes y los leviatanes que aterrizaban, los orcos en el planeta rojo comenzaron a caer. En el momento en que Iron Sneak finalmente decapitó a Hidbasa después de que Cockbutch traicionó al recién llegado, Brod estaba listo para asaltar el mundo orc principal. Los siguientes 19 días estuvieron llenos de tanta guerra y batalla que los orcos estaban encantados más allá de su imaginación más salvaje. Luego pasaron otros 14 días para revelar cómo estaban perdiendo los orcos. Una por una, cada una de las ciudades orcas exteriores cayó, y sus habitantes fueron destruidos y devorados. Notaron que la basura en el suelo comenzó a cubrir todo. Granjas enteras de hongos murieron cuando Creeb los consumió por completo, y miles de Skuiks se ahogaron en ese espeso lodo antes de que los Gretchen se dieran cuenta del peligro para su manada. Para el día 32, solo quedaba la poderosa ciudad capital del caudillo orco Iron Sneak. El asedio estaba en marcha. Cientos de Banelords dispararon sus bombas Pestelin contra la ciudad orca defendida por miles de cañones antiaéreos y muchas decenas de armas de defensa puntual fabricadas con tecnología imperial robada. Con todos los orcos sobrevivientes escondidos en una sola metrópolis masiva, la capital orca rebosaba con más de 100 millones de orcos, superando en número a las fuerzas Zerg sitiadoras en una proporción de 4-1, pero los orcos estaban perdiendo miles de ellos cada día mientras el ejército Zerg fue reforzado por miles. Era solo cuestión de tiempo antes de que el ejército Zerg que rodeaba la ciudad orca superara en número a los defensores, y cuando llegara ese momento, los orcos caerían. Eso no le sentó muy bien al caudillo, y comenzó a usar la cabeza. Primero intentó romper el asedio para conectarse con otras ciudades orcas, que suponía que aún sobrevivían a pesar de estar bloqueadas. Una docena de carros de combate, cientos de tanques saqueados y miles de vehículos menores salieron de la media docena de puertas alrededor de las murallas de la ciudad orca y arrasaron con los Zergs que la rodeaban. Miles murieron en cada lado porque los Orc Boys que escoltaban los vehículos no pudieron sobrevivir a las oleadas de Zerglings y Roaches. Sin embargo, el Warboss cometió un error crítico al pensar que otras ciudades habían sobrevivido. En el momento en que las columnas blindadas orcas llegaron a otras ciudades orcas, solo presenciaron ruinas cubiertas de Creep, y algunas incluso tenían cúmulos de colmenas Zerg transformándose en existencia. Intentaron purgar la mayor cantidad de Zerg de las ruinas, pero cada ciudad y fortaleza visitada por los vehículos orcos solo hizo bajar su moral. Más que eso, cada ciudad en ruinas contenía muchos Zergs, particularmente aquellos de persuasión anti-blindaje. Ultralisks con la mejora Siblade, Hydralisks con una mutación de columna ácida explosiva, corruptores e infestadores llenos de energía psiónica para lanzar su plaga y crecimiento fúngico, y miles de serguesnos y cucarachas para arrojarse a las orugas de los tanques, y todos ellos comenzaron a pasar factura a las armaduras orcas. Cada visita a las ciudades orcas caídas redujo el número de fuerzas orcas poco a poco, y cuando la columna blindada regresó a la capital y atravesó el bloqueo para volver a entrar en la ciudad, había menos de un tercio de su número original. El segundo intento del Warboss de romper el estancamiento fue comprometer su considerable fuerza aérea. Cientos de aviones despegaron y llovieron muerte sobre los Zerg, o al menos lo habían intentado. Con tantas defensas antiaéreas de otras ciudades orcas ahora silenciadas, Lamias estaba bastante dispuesta a enviar sus propios voladores a la batalla. Miles de Scourges se enredaron con los voladores de los orcos, y tuvieron un final vergonzoso ya que no pudieron lidiar con los daños masivos causados por los Scourges. Entonces Mutalisks, Gatlisks, Guardianes y Broodlords asaltaron la ciudad, arrasando las defensas exteriores que no podían atacar a los voladores de largo alcance mientras que simplemente había demasiados Mutalisks para eliminar. De hecho, decenas de miles de Mutalisks y Gatlisks murieron, y dado que todos tenían la mutación de acidez póstuma, que convirtió su carne desgarrada en pústulas de ácido altamente tóxico que reaccionaba contra varios tipos de gases atmosféricos, particularmente el oxígeno.
Dado que la carne arrancada de los voladores Zerg tardó un par de segundos en transformarse en bolsas de ácido explosivo, fue bastante eficaz para hacer llover ácido literalmente contra los orcos. Los sacos de ácido explotaron después de alcanzar una masa crítica, y chisporrotearon en el aire solo para bañar a los orcos en su reacción exotérmica. El ácido ardía más caliente que el agua hirviendo, y aunque no ascendía mucho en pequeñas cantidades, la acumulación de calor por cantidades masivas de tal reacción exotérmica encendió las cosas. Los tanques de combustible y otros materiales inflamables se incendiaron y pronto una gran parte de las áreas exteriores de la capital orca estaban ardiendo. Lamias aprovechó esta oportunidad para embestir las paredes y las puertas con sus ultralisks, varios de los cuales habían crecido hasta alcanzar su tamaño completo durante la campaña e incluso apareció un líder entre ellos. Un ultralisco que se había dado a sí mismo el nombre de Amok nació después de haber masacrado su camino hacia un caudillo menor de una ciudad orca. Ya estaba cerca de su pleno crecimiento cuando fue enviado con otros 6 ultralisks para doblegar la voluntad del gran orc. Otros ultralisks habían sido asesinados, pero Amok no solo había sobrevivido, sino que prosperó en la matanza interminable. Sus poderosos Kaiser Blades estaban completamente empapados en sangre orca, incluso mientras masticaba la cabeza del gran orco y devoraba el alma. El consumo de tantas almas finalmente había causado su evolución, y tal vez fue comer y morder a través de un rango de Weird Boys o ya tenía ese potencial, pero había desarrollado poderosas habilidades psiónicas. Ganando completamente la conciencia, me di cuenta y me comuniqué con él. Entonces le concedí la inmortalidad. Cualquier cosa que no sea un inmenso ataque psíquico o psiónico permitiría que la esencia de Amok, ahora estrechamente ligada a mi propia conciencia, regrese a mí. Mientras tuviera su esencia, siempre podría rehacerlo con facilidad. En cualquier caso, el enorme ultralisco con 4 Kaiser Blade de tamaño completo con borde dentado y Sea Blade natural tomó el mando de sus compañeros ultralisk y embistió contra la ciudad orca. Las llamas que Amok escupió de sus fauces le permitieron acabar con los defensores de infantería restantes. El caudillo no se rendía. Envió las divisiones blindadas restantes contra los Brood. Tanques y otros toscos vehículos orcos dispararon todo lo que tenían contra los ultraliscos y la inevitable marcha de otras criaturas Zerg. Además, muchos millones de orcos que residían en las afueras de la capital orca salieron corriendo de todas las grietas y agujeros. El combate cuerpo a cuerpo fue terrible, y aunque muchos tanques orcos fueron destruidos, la presencia de casi 100 Killakans y Death Dreads tuvo un gran impacto en la progenie, obligando a Lamias a retroceder hasta que los sitiadores pudieran ser reforzados. Los siguientes días vieron más acciones de este tipo, cada empuje Zerg debilitó enormemente la resistencia orca. El caudillo Shakdrotironsnik hizo algo que nadie pudo haber previsto. Incluso yo estaba bastante sorprendido cuando la gran colina sobre la que se encontraba su enorme torre fortaleza explotó. De la explosión de polvo y rocas apareció una enorme nave de color casi esmeralda con tonos oscuros y brillo metálico. Runas y líneas extrañas estaban grabadas en su superficie incluso cuando se elevaba en el aire. Era una pirámide pentagonal gigante en la parte superior con un prisma pentagonal muy largo, cuyo casquete pentagonal era significativamente más pequeño que la base de la pirámide, llegando tan abajo que me sorprendió el tamaño de la cosa. La altura de la cosa era fácilmente de 6 kilómetros o más, e incluso la sección del prisma tenía al menos 1 kilómetro de cada lado. Extrañas armas de energía disparadas desde los bordes de la parte inferior de la pirámide. Rayos de brillantes luces esmeralda se estrellaron sobre la superficie del planeta e incineraron a mis Zerg junto con los orcos restantes. El Warboss estaba quemando el planeta, e incluso cuando el escudo de energía de color cian que envolvía la enorme nave no toleraba ningún ataque de nada que mis Zerg pudieran arrojarle. Ni siquiera los ataques Warp Rift de los Raidens encontrarían lugar ya que el escudo de energía parecía bloquear tales ataques Warp, permitiendo que Warp Rift se formaran fuera de los escudos. Lamias y yo vimos cómo los demonios cortaban el escudo mientras eran aplastados por él. Luego, como insulto final, la punta de la pirámide disparó un arco de relámpagos verde brillante que disparó una docena de leviatanes en la órbita alta antes de desaparecer. Aunque tenía curiosidad por el barco, ya no estaba interesado en la campaña de la mía y desvié mi atención de ella. Solo recibí un informe vago después. Según Lamias, mientras que los piratas fueron fácilmente dejados de lado, los imperiales rápidamente retiraron todos los activos militares a Batas Prime, retirando el apoyo de los mundos salvajes y feudales.
Los Zerg ignoraron los 6 mundos periféricos y concentraron la fuerza de la flota contra los defensores de Batas Prime. Fue una lucha difícil ya que las dos flotas lucharon durante 4 ciclos de días solares. Habiendo obtenido una victoria pírrica, la flota imperial regresó con la mayor parte de su fuerza muy debilitada. Sin embargo, cuando llegaron, el enjambre ya había aterrizado en el planeta usando cientos de miles de dropsacks para desplegar sus fuerzas terrestres. Lamias eliminó deliberadamente a las dos facciones principales del sector frente a las fortalezas imperiales. Tanto la partida de Guerra del Caos como el Imperio Orco habían caído ante el enjambre. Sin ninguna interferencia de ninguna de las facciones mayores, las fuerzas imperiales en el sector podrían ofrecer muy poca resistencia. Someter a Batas Prime no fue una campaña difícil, aunque sí larga. Pasaron casi 2 meses antes de que todos los humanos del planeta fueran asesinados. Solo entonces, los Zerg se trasladaron a los 6 mundos imperiales, ninguno de los cuales tenía la tecnología o la fuerza de armas para resistir al enjambre. Entonces las Lamias hicieron algo inesperado. Aterrizando personalmente en su forma vagamente humanoide, la jerarca Lamias en estos mundos y habló con los señores y líderes de estos mundos. Se rindieron y se sometieron. A cambio de impuestos en forma de tributos de potenciales psíquicos y minerales, estos mundos tenían seguridad garantizada bajo el gobierno Zerg. Batas Prime y otros mundos conquistados se convirtieron rápidamente en mundos Zerg, llenos de Zerg cuyo número aumentó rápidamente. Fin del capítulo 53.